¿Cómo estáis? Buenos días. Ya llevamos una semana confinados cada uno en su casa. Yo os echo muchísimo de menos y tengo muchas ganas de volver al instituto. Imagino que vosotros también. Y pensad con optimismo. Ha sido la primera semana y ya ha pasado lo peor. A partir de ahora ya habéis aprendido a organizaros, a estudiar telemáticamente y sois casi como estudiantes de la universidad. Bueno, pues hoy nos toca tratar un nuevo tema, que es Miguel de Unamuno, y ya sabéis que es uno de mis escritores favoritos de la generación del 98. Y con esto lo digo todo y no digo nada. Miguel de Unamuno, pues nació en Bilbao, estudió Filología Hispánica en Madrid y llegó a ser rector de la Universidad de Salamanca con la cátedra de griego. Es uno de los escritores más interesantes de la generación del 98 por su profundidad filosófica de la obra, por sus preocupaciones religiosas y su originalidad literaria. Tuvo una vida muy intensa, lo cual lo vamos a ver un poquito reflejado en su evolución política. Por ejemplo, de joven se enfrentó a la dictadura de Primo de Rivera porque él era del Partido Socialista Español y esto le hizo que lo exiliaran a Fuerteventura, de donde pasó a exiliarse a Francia. ¿Qué ocurrió? Cuando gobernaba o estaba en el poder la Segunda República, volvió a España hecho todo un héroe, pero tardó también poco en oponerse a la República. Por lo tanto, cuando se inició la Guerra Civil Española, apoyó principalmente a los rebeldes, es decir, al bando franquista, pensando que iban a solucionar todos los problemas del país. Pero claro, se arrepintió de este apoyo inicial y volvió a oponerse al régimen de los rebeldes, que era el régimen que en ese momento estaba en el poder en España, que era el régimen franquista. De hecho, hay un enfrentamiento con Millán Astray que vamos a ver un par de diapositivas después, posteriormente. Hemos dicho que tuvo una personalidad y una vida muy intensa. De hecho, es quizás la persona más compleja y contradictoria de esta época. ¿Por qué estas contradicciones? ¿De dónde surgen? Pues de los conflictos existenciales y religiosos. Todo esto le produce a él una gran angustia y la angustia la va a plasmar en su obra. ¿Sobre qué se debate? Muy fácil. El debate y la contradicción entre la fe y creer en Dios y la razón. Porque a él la razón le dice que no puede creer en Dios. Sin embargo, su corazón anhela y necesita esa existencia de Dios, ese pensamiento de que Dios existe, de que Dios nos ayuda, de que existe una vida mejor después, ¿vale? Entonces, todas estas dudas y todas las contradicciones van a aparecer en su obra y su novela, porque ya dijimos que uno de los rasgos principales de la generación del 98 es la identificación de la vida y de la literatura. Hay aquí el enfrentamiento con Millán Astray. Y os pregunto, ¿es verdad o es un mito? Hay una película que se llama Mientras dure la guerra, de Amenábar, que actualmente la están poniendo en Movistar, por si la queréis ver. Y fijaros lo que dice Unamuno. Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estaban en la universidad. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que penséis en España. He dicho. Estas son las palabras más famosas quizás de las que pronunció Miguel de Unamuno. A raíz de estas palabras y de este enfrentamiento en el que Millán Astray le contestó «muera la intelectualidad traidora», fue arrestado domiciliariamente en su casa hasta su muerte, que se produjo, curiosamente, el 31 de diciembre de 1936. Desde estas palabras
Unamuno se ha convertido en todo un símbolo de la democracia. ¿Cuáles son los temas más principales de su obra? Pues mirar, primero el tema de España, el atraso cultural con respecto a Europa. Después, la intrahistoria, ya sabéis, la historia de las pequeñas batallas, no de las grandes batallas de la historia, no, la historia de cada cual, la historia íntima, las batallas propias que libramos internamente como ser humano y la existencia de Dios, el sentido de la vida y la religión. Él va a ser un hombre muy contradictorio, como hemos mencionado anteriormente, ese debate entre la fe y la razón. ¿Cuál es su estilo? Pues su estilo es seco, preciso, rápido, caliente, a través del diálogo. Caliente en el sentido en el que una persona cuando se calienta y se enfada, lanza palabras como verdades, lanza puños como verdades, que se suele decir. En ese sentido caliente, en el sentido de que cuando él está enojado y tiene algo que decir, no hay quien lo pare. Y lo lanza. Uno de sus primeros rasgos va a ser, por ejemplo, que logra desentrañar nuevas palabras y dar nuevos significados a otras. Es decir, esto se relaciona precisamente con los arcaísmos, con esa característica de la generación del 98 que intentaba buscar en la raíz etimológica de las palabras para crear nuevos vocablos. En segundo lugar, la densidad de ideas, es decir, la profundidad de las ideas, de su pensamiento, esa intensidad. Sin embargo, todo esto está marcado por una gran sencillez. Después, la exactitud de las descripciones. Van a ser unas descripciones muy minuciosas. Y finalmente, en el último punto, la lucha interna de los personajes. Ya dijimos que había una identificación entre la vida y la literatura y que el personaje creado en la ficción por el autor va a llegar a ser un alter ego, una suplantación del verdadero autor. Por tanto, sobre su obra va a volcar las palabras de los personajes, que en el fondo van a ser sus verdaderas preocupaciones. La obra de Unamuno. Bueno, por ejemplo, en novela vamos a hablar de Niebla, donde inventa el término de nívola, y San Manuel Bueno Mártir, que haremos un breve resumen. Los ensayos tenemos en torno al casticismo, que ya leímos el otro día, precisamente su concepto de intrahistoria y del sentimiento trágico de la vida. Y también compuso algo en lírica, como algunas poesías y el Cristo de Velázquez. A nosotros ahora mismo es lo que más nos interesa, su producción novelística y ensayística, que es donde nos vamos a centrar. Precisamente vamos a tratar más la novela. Por ejemplo, vamos a empezar con Niebla. Niebla hay un personaje principal que se llama Augusto Pérez y es una persona que tiene una vida muy rutinaria y tranquila, pero se enamora y entonces empieza a hablar muchísimo con su amigo Víctor Gotti y comienza a cuestionarse todos los aspectos de su vida. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el vivir? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? Además vamos a asistir a lo largo de toda la novela entre un diálogo que se produce entre dos amigos. Y así se va a configurar esta novela. Y los dos grandes conceptos que nos encontramos, el de Nívola y finalmente el de la identificación de la vida con la literatura. Fijaros en el texto. Es que tú no puedes suicidarte aunque lo quieras. ¿Cómo? Exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. Sí, para que uno se pueda matar a sí mismo, ¿qué es menester?, le pregunté. Que tenga valor para hacerlo, me contestó. No, le dije, que esté vivo. Desde luego. ¿Y tú no estás vivo? ¿Cómo que no estoy vivo? No, no existe más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía, un personaje de novela o de Nívola, como quieras llamarle. Fijaros el diálogo que se produce entre el autor, Unamuno, y Augusto Pérez. Le está diciendo Unamuno a Augusto Pérez que él no tiene la capacidad de suicidarse
aunque quiera, porque quien manda es él, el autor, Unamuno, no el personaje, porque es un personaje ficticio, creado simplemente para la ficción. Es una marioneta en la mano y en la mente del autor, que es Unamuno. En el siguiente fragmento se va definiendo el concepto de nívola. ¿Cuál es el argumento? Mi novela no tiene argumento, mejor dicho, será el que vaya saliendo. ¿Pero cómo es eso? Pues mira, un día de estos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, una comezón muy íntima, un escarabajeo de la fantasía, me dije, voy a escribir una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen. ¿Y qué hay de la psicología y de las descripciones? Lo que hay es diálogo, sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen mucho, aunque no digan nada. El caso es que en esta novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere. Pues acabará no siendo novela, le responde su amigo, y dice, no, será una nívola, es decir, una novela, un librito que no se configura ni con narraciones, ni con descripciones, ni con psicología, sino simplemente como estamos viendo a través del diálogo, que es lo más importante. San Manuel Bueno Mártir es una novela muy cortita, ¿vale?, que discurre en un pequeño pueblo. Un sacerdote va a predicar en el pueblo algo que él pues no cree y no logra creer. Cuenta la historia de un cura de pueblo que se llama Manuel, que ha perdido completamente la fe, pero que aparenta tenerla y desarrolla una gran actividad en el pueblo para que sus feligreses mantengan sus creencias religiosas, sobre todo la esperanza en una vida mejor, que es lo que compensa a los pobres. Y el hermano de Ángela, que es Lázaro, viene de las Indias y es una persona completamente agnóstica, que no cree en Dios y con muchísimas ideas revolucionarias. Y al final va a terminar pensando y diciendo que Manuel era un santo por la capacidad que tenía de empatizar y de hacer el bien por las gentes del pueblo. Bueno, chicos, hasta aquí va a llegar la clase de hoy, ¿vale? Ya os pondré en la Moodle las instrucciones con algunas tareas y espero que estéis llevando todo esto muy, muy, muy bien. Porque recordad, sois casi que como estudiantes universitarios. Y además, sois la primera generación en la historia a la que le han suspendido las clases presenciales. Aunque la verdad, yo lo tengo que decir. Yo echo de menos el instituto y estoy deseando volver a veros porque os echo un montón de menos. Muchísimas gracias y mucho ánimo.